La actividad que vamos a proponer es sobre diseño CMOS. CMOS significa MOS complementario y para la construcción de dispositivos CMOS necesitamos de transistores tipo P y tipo N incrementales. Entonces vamos a hacer un rápido resumen de cómo funcionan estos transistores. Bueno, aquí tenemos un esquema tridimensional del transistor MOSFET incremental canal N. Entonces para el canal N necesitamos dos islas tipo N, necesitamos un sustrato que es tipo P. Aquí hay una parte que es un aislante, que es dióxido de silicio, y aquí tenemos una compuerta que es de metal, pero en la práctica es de un material que se llama polisilicon. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este transistor? Permitir mediante el voltaje de gate establecer el control de una corriente que está circulando entre drain y source. Entonces, para establecer este control necesitamos poner aquí un potencial positivo para poder aquí tener un flujo de electrones y de esa manera pues tener una corriente. Entonces para eso necesitamos aquí un potencial positivo. ¿Cuáles son las dimensiones de la compuerta? Entonces este sigue siendo L, que es el largo de la compuerta, esta es W, que esta es la profundidad de la compuerta, y son dos dimensiones muy importantes, sobre todo por la proporción que siempre vamos a manejar de W dividido L para la corriente. Entonces la corriente es proporcional a esas dimensiones, como ya lo habíamos visto en la deducción de la fórmula. Muy bien, aquí vamos a ver en este esquema bidimensional entonces el funcionamiento. Entonces vamos a identificar las terminales. Tenemos aquí la terminal de source que está conectada a tierra, tenemos aquí la terminal de drain que está conectada a un voltaje V sub D, que es el voltaje de drain. Tenemos aquí la terminal de gate, es donde está el voltaje de gate, y para que se active tiene que ser un potencial mayor a 0. Este sustrato está conectado a tierra, entonces si hay un potencial arriba mayor a 0 y abajo tierra, tenemos un campo eléctrico que va hacia abajo. Si tenemos un campo eléctrico que va hacia abajo, pues vamos a tener hacia arriba un flujo de arrastre de electrones producido por este campo eléctrico. ¿Cuáles son los electrones? Bueno, son electrones que aporta la fuente y los portadores minoritarios que tiene el sustrato tipo P. Entonces aquí vamos a tener una aglomeración de electrones, y cuando este voltaje V sub G es mayor o igual a un voltaje de umbral, entonces ya se va a establecer la corriente que va a comenzar a circular entre drain y source. Aquí va a estar la corriente, o sea que aquí significa que vamos a tener un flujo de electrones en esta dirección, opuesto pues al flujo de corriente. Entonces vamos a tener hacia acá un flujo de electrones, y esta pues va a ser la fuente de electrones. Muy bien, desde el punto de vista del circuito, ¿cómo funciona? Entonces vamos a mirarlo aquí. Entonces tenemos, este es el símbolo, aquí tenemos el mismo símbolo. Entonces estas son las terminales de drain, source, gate, y este valor que tenemos ahí entonces es el valor que significaría tierra o el voltaje VDD. Entonces, ¿qué significa? Que si aquí en el voltaje de gate aplicamos 0, el transistor va a estar como un circuito abierto. Entonces 0, tenemos ahí un circuito abierto. Y si en el voltaje de gate aplicamos un 1, pues vamos a tener aquí un circuito cerrado, o un circuito pues con una resistencia muy pequeña, que sería la impedancia de salida. Eso desde el punto de vista del transistor NMOS. ¿Qué podemos ver del transistor PMOS? Es completamente lo opuesto. El sustrato va a ser tipo N, vamos a tener dos islas bastante concentradas, o sea, va a tener una concentración aceptora bastante alta, y aquí va a estar la parte aislante, y esto es lo que les mencionaba, que es el polisilicon, que eso es lo que reemplaza el metal. Se utiliza pues por fines de construcción y permite la minimización de capacitancias parásitas que se producen entre la compuerta y los sustratos. Entonces, de la misma manera, pero entonces aquí ¿qué sucede? Listo, entonces tenemos source, va a estar conectado a tierra, tenemos drain, que va a estar conectado al voltaje V sub D, tenemos al voltaje de gate, pero entonces aquí este voltaje de gate también va a tomar valores 0 y 1. Entonces, ¿qué significa? Que esta terminal va a estar conectada a VDD, a diferencia de la anterior que estaba conectada a tierra. Entonces esta va a estar a VDD. ¿Qué significa eso? Entonces significa que tenemos que depositar aquí, crear un canal de huecos. Entonces tenemos que agregar huecos. ¿Qué potencial podemos entonces hacer para agregar huecos? Entonces tenemos que poner aquí tenemos dos opciones. Entonces una opción es poner aquí 0, otra opción es poner 1. Entonces 0 sería tierra o VDD. Entonces aquí podemos poner 0, que significa tierra, o podemos poner 1, que significa VDD.
Bueno, pensemos cómo se activa. Entonces si ponemos 0 y acá está un potencial que es VDD, entonces aparece un campo eléctrico hacia arriba. Y este campo eléctrico hacia arriba va a producir un efecto de arrastre en los electrones. Entonces, ¿qué va a suceder con los electrones y huecos? En este caso, pues nos interesan los huecos. Entonces los electrones pues van en sentido opuesto al campo eléctrico, los huecos en el mismo sentido, y estos son los portadores que nos interesan. Entonces nos interesan depositar aquí huecos, para que se pueda crear entonces un canal de huecos y de esa forma entonces se pueda mantener la corriente de huecos. Entonces en este caso la corriente va en esta dirección y en esa misma dirección pues iría el flujo de arrastre de huecos. Muy bien. Y esa sería la forma entonces de controlarlo. Y eso es lo que tenemos aquí en el dispositivo. Entonces si ponemos un 0, entonces aquí tenemos la representación circuital, tenemos aquí la compuerta, tenemos aquí drain, aquí source, y entonces aquí tenemos las dos opciones, 0 o 1. Entonces si ponemos un 0 tierra, el circuito se cierra, ya lo vimos acá. Y si ponemos un 1, entonces miremos ahí qué sucedería. Entonces vamos aquí a imaginarnos que vamos a poner un BDD que sería 1, y entonces ¿por qué no conduce? Entonces aquí hay BDD y aquí hay BDD. ¿Cómo sería el campo eléctrico? El campo eléctrico sería nulo porque no hay diferencia de potencial, y si no hay diferencia de potencial pues no se van a depositar aquí huecos porque no hay campo eléctrico que lleva aquí los huecos hacia la zona que me interesa, que es la creación del canal. Entonces al no haber huecos, entonces van a estar estas dos islas aisladas por este sustrato que es tipo N, pues el circuito va a estar abierto. Entonces ahí va a estar completamente abierto. Entonces si analizamos desde el punto de vista ya funcional, son dos dispositivos que funcionan de la manera opuesta. Eso quiere decir que la compuerta NMOS se cierra con 1, mientras que la compuerta PMOS se cierra con 0. Y lo opuesto, esta se abre con 0 y esta se abre con 1. Entonces esas son las características principales desde el punto de vista del funcionamiento de cada una de las transistores. Muy bien, ¿qué otras características podemos resaltar? Entonces, bueno, principalmente la siguiente. Si el canal es tipo N, entonces significa que es muy bueno poniendo ceros, o sea, electrones. Pero si vamos a tratar de transmitir aquí un 1, entonces eso significa que si tenemos aquí 0, pues ya sabemos que se abre. Pero si ponemos un 1, tenemos dos posibilidades. Entonces una es que tengamos aquí 0 y listo, transmite muy bien el 0. Pero si queremos transmitir un 1, entonces tenemos aquí un 1, entonces aquí no va a transmitir bien ese 1, va a salir un 1 muy pobre. ¿Qué quiere decir un 1 muy pobre? Vamos a hablar de un caso muy explícito. Supongamos que este 1 haga referencia a un VDD que sea de 2,5 voltios. Y supongamos que el VT, el voltaje de umbral con el que se activa el transistor, es de 0,4 voltios. Entonces eso quiere decir que aquí lo que sale no van a ser 2,5 voltios, va a salir 2,5 menos el voltaje de umbral. Entonces en este caso va a salir 2,1 voltios. Entonces eso es lo que se conoce como un 1 pobre. Entonces no va a salir el 1 con la misma amplitud, sino un 1 con una amplitud menor. Entonces, conclusión, el transistor NMOS es muy bueno poniendo ceros, pero es regular poniendo unos. Y lo opuesto le pasa al transistor PMOS. Entonces el transistor PMOS sabemos que se cierra con 0. Entonces, bueno, vamos a suponer aquí que ya se cerró, le vamos a poner un 0. Y tenemos dos casos. Entonces un caso es el que le ponemos tierra aquí, 0 o tierra. Si le ponemos tierra, entonces, ¿cómo es el canal? El canal es tipo P, que va a transmitir electrones. No es tan bueno transmitiendo electrones. Entonces aquí no va a salir un 0, sino que va a salir 0,4 voltios, suponiendo que es el mismo VT que tenemos en el otro transistor. Y desde el punto de vista ya de la otra opción, entonces, ¿qué pasaría si vamos a transmitir un 1? Entonces, si vamos a transmitir un 1, entonces aquí ya no sería el 1, que suponemos que son los 2,5. Entonces, aquí vamos a tener 2,5 voltios. Entonces, conclusión, el transistor PMOS es muy bueno poniendo los unos, mientras que el transistor NMOS es muy bueno poniendo los ceros. Entonces aquí poniendo los unos para el transistor PMOS, poniendo los ceros para el transistor NMOS, pero regular, en este caso el NMOS poniendo unos y aquí muy regular poniendo ceros. Listo, porque aquí solamente saldría
un valor de 0 más el BT, o sea, un 0.4, o sea, no es un 0 muy bien definido. Listo, ese es el comportamiento que tiene cada transistor. Bueno, vamos acá. Para poder ya pasar al software, vamos a utilizar un software que hay una versión gratuita y esa es la versión que vamos a utilizar. El software se llama MicroWin y es un software muy académico que nos permite diseñar diferentes sistemas CMOS. Y bueno, este es el principio. Entonces aquí vamos a tener toda la base que tenemos en el software, es un sustrato, entonces toda la pantalla. Ahora vamos a ver, entonces tenemos aquí toda una pantalla donde absolutamente todo lo que vemos en la pantalla es el sustrato tipo P, entonces eso va a ser tipo P. Y otra característica es que en el software vamos a tener una vista superior, entonces es como si estuviéramos acá, el observador estuviera aquí mirando. Aquí es como si estuviera el observador mirando siempre desde una vista superior. Entonces, por ejemplo, acá estos dos sustratos serían entonces como si fueran aquí unas tiras, viéndolo en una vista superior. Y estos dos sustratos de color naranja es como si fueran aquí unas tiras de color naranja, viéndolo desde la parte superior. Entonces, todo lo que vamos a utilizar en el software nos va a permitir tener una representación en una visualización de un plano superior. Pero bueno, ¿cuál es el punto importante? Como mencioné anteriormente, toda la base es un sustrato tipo P, o sea que podemos fabricar transistores NMOS. Mírenlo aquí, este es el transistor NMOS directamente. Entonces, ¿cómo lo fabricamos? Agregando entonces difusión N+, acá. Entonces, vamos a ponerle el mismo color. Y vamos a agregar aquí difusión. Entonces, básicamente consiste en agregar pues una franja. Esa franja se va a ver cortada con el polisilicio, que es lo que reemplaza el metal, y ese es el polisilicio. Entonces básicamente vamos aquí a ver una franja verde que va a estar recortada por un material que es el polisilicio, así. Y aquí vamos a ver una franja naranja, que es todo este material, que en la parte superior va a estar recortada por el polisilicio, que es la parte que reemplaza el metal. Entonces va a estar aquí recortado por el polisilicio, y debajo pues entre el metal y lo demás, que ya es este material de difusión, pues va a haber esta separación que es el dióxido de silicio. Ese sigue siendo exactamente lo mismo, que es la parte del aislante, lo que separa la compuerta del resto del material. En este caso pues sería de la difusión tipo P. Entonces acá tendríamos esas dos. Entonces miren, como aquí tenemos una construcción de un transistor tipo P, el tipo P tiene que ser sobre un sustrato tipo N, y el sustrato base de todo el semiconductor es tipo P. Entonces, ¿qué se necesita? Hay que construir como una especie de pozo tipo N. Entonces tenemos que crear ese pozo tipo N y ubicarlo en el fondo. Entonces hay que agregar este pozo. Y ponérselo. Entonces eso significa que aquí esto lo vamos a tener que rodear de un pozo, y ese pozo tipo N va a ser para poderle dar la base al tipo P, porque recordemos aquí que si estábamos hablando el tipo N, pues no tiene problema porque la base es tipo P, pero entonces para el tipo P sí necesitamos un sustrato tipo N, y ahí es donde vamos a poner esto. Entonces aquí estamos fabricando este es el PMOS, este es el NMOS. Entonces el NMOS se fabrica directo sobre el sustrato, mientras que los PMOS hay que ponerles una especie de pozo tipo N. Entonces ese es el pozo que estamos poniendo acá. Bueno, para ir directamente a trabajar en el software, esto se va a ver mucho más claro, entonces ya lo vamos a ver a continuación. Para esta actividad el primer paso es descomprimir la carpeta que les envié por correo electrónico. Vamos a abrir en esta subcarpeta y vamos a buscar la aplicación y vamos a ejecutar directamente MicroWin 2. Al ejecutarlo tenemos directamente nuestro espacio de trabajo. Eso significa que no necesitamos instalar el programa, sino que es un ejecutable que lo podemos abrir en cualquier momento. Muy bien, esta parte que tenemos aquí es nuestro ambiente de trabajo. Nos está diciendo lo siguiente, que estamos trabajando con CMOS
de 0.12 micrómetros. Esa es una de las tecnologías del año 2001 y eso es lo que nos permite trabajar este software. Entonces, si vemos aquí en esta aplicación, que es ver el proceso en 3 dimensiones, nos está mostrando que ahorita solamente tenemos el sustrato tipo P, que eso es lo que les comentaba aquí en la presentación, que en la parte de diseño CMOS tenemos un sustrato tipo P, que si queremos diseñar transistores tipo NMOS, simplemente agregamos la difusión tipo N+, y si queremos agregar transistores PMOS, pues no solamente tenemos que agregar la difusión PMOS, sino también hacer un pozo tipo N para que sea el sustrato del transistor PMOS. Bueno, esta es la evolución, es lo que les comentaba. En el año 2001 está la tecnología de 0.12 micrómetros, ha ido evolucionando, cada año se hace mucho más pequeña, en el presente ya es mucho más pequeño que 10 nanómetros, y eso lo que ha permitido es aumentar la escala de interconexión, por lo tanto la escala de integración, y aumentar la frecuencia de reloj, o sea, tenemos transistores mucho más rápidos. Y también por otro lado se han disminuido los voltajes, ya tenemos transistores que operan a menos de 1 voltio, y eso también permite reducir el consumo energético. Y la alta escala de integración pues nos permite tener mayor cantidad de circuitos, mayor cantidad de compuertas en la misma área de diseño. Entonces esta es la evolución de esas tecnologías de fabricación en microwave. Vamos a concentrarnos en el transistor que vamos a diseñar. El transistor que vamos a hacer es un transistor tipo NMOS, o sea, es un transistor que el canal va a ser tipo N. Como el canal va a ser tipo N, necesitamos agregar dos semiconductores tipo N, pero entonces no tenemos que agregar este y este semiconductor por separado, sino que agregamos todo el bloque. Al superponer encima el polisilicio ya se encarga de separar los dos bloques. Entonces eso es lo que vamos a realizar a continuación aquí con el programa. Voy a cerrar aquí esta vista y el primer paso que recomiendo es aumentar aquí a un lambda. Un lambda significa que tenemos cada uno de estos espacios es de 0.06 micrómetros. Como la tecnología de CMOS de 0.12 micrómetros, ¿qué significa eso? Entonces, bueno, volviendo aquí a la presentación, eso significa que el L, que es el largo del canal, mide 0.12 micrómetros mínimo, o sea, esa es la longitud mínima que ese proceso permite construir. Y este es más o menos pues como el 80-70% del tamaño del transistor. Entonces son transistores muy pequeños. Pues en la actualidad ya hay transistores de menos de 10 nanómetros. Son transistores que tienen entonces esta longitud de ese tamaño, son menores a 10 nanómetros. En nuestro caso particular estamos trabajando con 0.12 micrómetros, significa que este largo del canal es de ese tamaño, 0.12 micrómetros. Como cada lambda, cada una de estas separaciones es de la mitad de 0.06 micrómetros, significa que como mínimo tenemos que tener canales de 0.12 micrómetros. Vamos a abrir aquí la paleta y esta paleta nos muestra todos los tipos de materiales que podemos agregar en el diseño. Entonces vamos a crear un transistor tipo NMOS, entonces vamos a agregar la difusión N+, o sea que aquí vamos a agregar, es como si estuviéramos simulando que estamos fabricando y estamos dopando con concentración donante. Entonces estamos dopando con alguno de los materiales del grupo 4 que tienen electrones en exceso. Entonces aquí estamos poniendo esa concentración donante y estamos también definiendo un área. Abajo nos está mostrando que esto tiene un tamaño de 9 por 3 lambda, pero nos está diciendo que es muy pequeño. Aquí hay algo muy importante que les voy a mostrar, significa el W. Ya vamos a hablar de eso. Entonces el polisilicon es la parte que nos va a separar esa difusión. Entonces vamos a poner un polisilicon justo de 2. Entonces eso significa que esta es la longitud. Recuerden que todo esto es una vista superior. Entonces en esa representación de la vista superior, entonces estamos viendo esto, esta parte verde y esta la estamos viendo aquí de color rojo, que es esta de acá. Entonces eso significa que hacemos aquí con esta opción que se llama corte en una sección vertical, hacemos un corte 2 dimensional y vamos a poder ver ahí cómo quedó. Entonces aquí sigue estando el sustrato es tipo P, aquí está la difusión, entonces son los dos materiales extrínsecos semiconductores tipo N, y aquí está el polisilicio que está haciendo la función
del metal, y aquí es donde viene la compuerta. Entonces ¿cómo va a funcionar el transistor? Poniendo aquí un voltaje en la compuerta mayor al VT para que se cree aquí el canal y pueda entonces haber una conducción entre drain y source. Bueno, esta longitud, esta es L, entonces en este caso L es de 2 lambda, mientras que esta parte de acá es W. Entonces si lo miramos acá, este es L, que sería 2 lambda, sería exactamente 0.12 micrómetros, y este sería W, que sería el tamaño de 3 lambda. Aquí, si vemos el transistor, nos está diciendo eso, que W es de 3 y L es de 2 lambdas, o sea, justo el tamaño mínimo de la longitud, que es 0.12 micrómetros, y el ancho sería 0.18 micrómetros, que sería el W. Para este transistor en particular, pues estas serían las curvas. Entonces esto es lo que sucede en cada uno de los voltajes, más o menos pues en 0.4 voltios ya, que es el VT, ya está conduciendo. Vamos a ver por acá el VT. El voltaje de sub B es el voltaje que se le pone al sustrato, normalmente es tierra, o sea que solamente nos fijamos en la línea verde. Significa que aquí el sustrato, vamos a ver aquí la representación 2D, este que es el sustrato, está conectado a tierra, que eso es lo que mencionábamos aquí. Este sustrato está conectado a tierra y aquí hay un voltaje positivo para que el campo eléctrico fluya hacia abajo y por lo tanto los electrones se depositen y creen el canal. Entonces, si ese sustrato lo conectamos a tierra, eso quiere decir aquí que ese voltaje de sub B, que es el voltaje del sustrato, es 0 voltios, y para ese voltaje en particular el voltaje entre gate y source es 0.4 y ahí comienza a conducir la corriente. Significa que el voltaje de umbral, cuando el voltaje del sustrato es 0 voltios, es de 0.4 voltios y ahí está determinado. Eso ya son parámetros de fabricación y eso lo determinan pues todo eso que tiene que ver pues con las geometrías y con las concentraciones aceptoras y donantes del transistor. Y obviamente ya la parte de la corriente que está circulando por el transistor ya es muy dependiente de L y W. Entonces es inversamente proporcional a L y directamente proporcional con W. O sea, en este caso, si aumentamos el W, tendríamos una corriente de drain mucho mayor. Y si hacemos mucho más pequeño L, pues vamos también a incrementar la corriente, porque es inversamente proporcional a la longitud. Bueno, entonces aquí en particular tenemos este transistor que tiene esta longitud de 0.12 micrómetros, pero vamos a correr esto. Entonces esto es unas reglas que hay, y esas reglas las establece el fabricante. Entonces digamos que vamos a mandar a fabricar esto directamente a TSCM. Entonces TSCM nos dice, bueno, ¿usted qué está utilizando? Nosotros le decimos, vamos a usar una tecnología de fabricación del 2001, 0.12 micrómetros. Y ellos ya tienen un conjunto de reglas, y en ese conjunto de reglas hay unas distancias mínimas, que aquí pues son múltiplos de lambda. Lambda es un factor de medida, 0.06 micrómetros, y significa que, por ejemplo, aquí no vamos a cumplir, aquí estamos cumpliendo bien con L, pero no estamos cumpliendo bien con W. El W mínimo tiene que ser de 4 lambdas, o sea que si lo corremos, aquí el DRC, el Design Rule Checker, nos va a decir que el W, esa difusión N, es menor a 4 lambda. Eso es lo mínimo que debe tener. Entonces tenemos que corregir. Listo, no estamos cumpliendo el W mínimo. Bueno, entonces para eso podemos aquí hacer dos cosas. A mí me dio pues mucho mejor borrando y volviendo a diseñar, pero también se puede, aquí con estas flechitas podemos navegar, podemos ver la vista total, podemos hacer un zoom hacia adentro, hacia afuera. Bueno, todo lo que nos facilita pues interactuar con esta interfaz. Entonces, por ejemplo, aquí con esto podemos redimensionar y mover. Entonces se supone que aquí ya selecciono y me permite pues redimensionar. Entonces aquí redimensiono, pero bueno, me tocaría redimensionar parte por parte. Entonces en ese orden de ideas pues sería mucho más sencillo volver a diseñarlo. Entonces voy a mostrar aquí nuevamente la paleta y vamos a hacer nuevamente esa difusión tipo N, pero ya vamos a ponerle 4 de ancho. Entonces esta dimensión es 4, vamos a hacerlo aquí una L, entonces una longitud, ahí está bien, sería 10 por 4, y vamos a poner aquí el polisílico. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo de lo mínimo son 2 lambda, entonces vamos a ponerlo aquí de lo mínimo, entonces pongámoslo de 2 lambda y vamos a correr. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo, vea, aquí hay una separación que tiene que ser por lo menos de 4 lambda. Entonces, bueno, vamos aquí a deshacer.
vamos a borrar esta y vamos a ponerlo pues con esa separación. Entonces 4 lambda, entonces ahí está justo. Aquí tenemos 4 lambda hacia este lado, 4 lambda hacia este lado, y si corremos las reglas entonces ya va a decir no hay errores, felicitaciones, y entonces ya tenemos un transistor que está cumpliendo con las reglas. Vamos a ver la parte tridimensional. Entonces en la parte tridimensional tenemos el sustrato. El siguiente paso fue agregar la difusión N. Después viene la parte del polisilicio, y bueno, esta es como una representación tridimensional de todo lo que sucedió. Muy bien, vamos a hacer aquí una simulación. Vamos a verificar lo siguiente. Entonces, retomando, tenemos aquí, esto es una vista superior. Entonces tenemos aquí la vista superior de este transistor. Entonces tenemos esta parte verde, es esta que tenemos acá. Entonces tenemos aquí esta parte verde que es esta parte verde es esta, y esta parte frontal es la compuerta. Entonces este es drain, este es source, y esta es la compuerta. Entonces, ¿qué habíamos dicho por acá? Habíamos dicho que este, por ejemplo, no tiene una buena conducción. Estamos hablando de un transistor en NMOS. Vamos a verificar esto. Entonces se supone que cuando está cerrado conduce muy bien los ceros, pero no conduce muy bien los unos. Vamos a verificar ese comportamiento. Entonces, ¿cómo vamos a verificar? Vamos a abrir aquí la paleta y vamos a agregar aquí unas señales. Entonces podemos agregar un reloj. Voy a ponerlo aquí. Ese lo voy a llamar el V sub D, el voltaje de drain. Voy a agregar aquí otra señal que varíe en el tiempo. Voy a llamarla V sub G. Y vamos a ver cómo es la salida. Vamos a ver cómo es el voltaje que sale aquí. Vamos a llamarla Q. Listo. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos el voltaje de gate. Ponemos voltaje de drain y vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, si este vale 1, esperamos que los ceros los ponga bien. Entonces si aquí ponemos 0, aquí debe salir un buen 0. Pero si aquí ponemos un 1, que es el BDD, aquí tiene que salir una amplitud mucho menor, que sería BDD menos BT. En este caso particular, estos voltajes son de 1.2 voltios. Entonces recuerden que el BT de este transistor ya lo vimos. El BT de este transistor es de, cuando el voltaje del sustrato 0 voltios, que es lo que esperamos, es de 0.4 voltios. Entonces vamos a esperar un 1 pobre, o sea, de 1.2 menos 0.4, vamos a esperar un 1 pobre que no va a ser de 1.2 sino de 0.8. Ese es el 1 pobre que vamos a esperar. Entonces vamos a correr la simulación y aquí lo tenemos. Entonces miren lo que sucede. Si el voltaje de gate vale 0, entonces aquí lo tenemos. No importa si vale 0, no importa lo que hay aquí, ya puede ser 0 o 1, pues esto va a estar abierto, entonces va a estar en alta impedancia, entonces no nos importa. Nos importa cuando, en los instantes que vale 1, entonces aquí vale 1, entonces perdón, aquí el voltaje de gate vale 1 y el voltaje de drain vale 0, entonces aquí está poniendo un buen 0. Pero aquí es donde viene el problema, cuando el voltaje de gate vale 1 y el voltaje de drain vale 1, entonces ahí es donde viene el 1 pobre. Entonces el 1 no es de 1.2 voltios, sino es de un valor mucho menor. Vamos a ver aquí cuánto nos dice esto. Es de 0.8 voltios, ahí está lo que esperábamos. 0.8 voltios, que es V sub D, menos el BT, que es de 0.4 voltios. 1.2 menos 0.4 voltios, ahí está la altura, que sería 0.8 voltios. Eso es lo que nos dice acá. Es un 1 pobre. Tenemos el BD, que es de 1.2, y el BT de 0.4. Entonces ahí nos está dando el 1 pobre, que es de 0.8 voltios. Listo, entonces miren que aquí está el 0.4 voltios del voltaje umbral, y aquí están el 1.2 voltios, que es lo que está simulando, que es el nivel más alto de lo que le estamos poniendo a V sub D. Muy bien, vamos a borrar aquí y vamos a hacer otro diseño. Hagamos un diseño de un transistor PMOS. Entonces ya diseñamos un NMOS. Entonces ahora, ¿cómo vamos a diseñar un PMOS? Es lo mismo. Entonces ya vamos a agregar la parte de la difusión PMOS. Entonces esta parte de la difusión PMOS va a ser este material que vamos a agregar. Lo vamos a cortar con polisilicio, pero le vamos a agregar aquí una parte que va a ser el pozo tipo N, que es el sustrato. Entonces vamos a diseñar ya este transistor. El sustrato ya es tipo N,
pero entonces recordemos que por defecto toda la base del material es tipo P, por lo que tenemos que poner pues un pozo tipo N para que sea el sustrato de este material. Entonces vamos a hacerlo. Entonces miremos aquí la paleta, vamos a poner entonces aquí una difusión tipo P, vamos de una vez a considerar lo que ya aprendimos, entonces vamos a tener aquí por lo menos una de 4 para que no haya problemas, vamos a tener aquí polisilicon y vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí puede ser más ancho, o sea lo mínimo es 2, pero también puede ser de 3, de 4, lo importante es que no supere, por ejemplo vamos a ver con el mínimo, vamos a ver las reglas, nos está diciendo esto es muy pequeño. El ancho del polisilicon, que es la longitud del canal, es mínimo 2 lambda y tiene sentido porque es tecnología hacemos de 0.12 micras, significa que la longitud mínima del canal es de 0.12 micras, aquí un lambda es 0.06 micras, entonces ahí no tiene sentido. Entonces vamos a hacer este un poco más ancho, entonces pongámoslo por acá, ahí, hagámoslo de 3 lambda. Vamos a volver a correr las reglas, aquí hay un problema, quedó muy corto respecto a esto, tiene que ser por lo menos 3 lambda, entonces vamos a solucionarlo. Entonces pongámonos aquí y pongámoslo un poquito más largo, ahí está. Vamos a correr las reglas, perfecto, no hay errores, entonces ahí ya tenemos esto. ¿Qué tenemos hasta el momento? Entonces hasta el momento vamos a ver el corte, tendríamos sustrato P con una concentración menor y aquí hay una difusión tipo P+. Pero ahí hay un error porque este P+ tiene que estar sobre un sustrato tipo N, entonces aquí tenemos que agregar este pozo tipo N porque por defecto toda la base es tipo P, entonces vamos a solucionar eso. Entonces vamos, aquí está el muro, ese pozo tipo N, y ahí también hay unas reglas de diseño, entonces ahí hay que cumplir que esto tenga un mínimo, vamos a ponerlo lo más lejos posible, a ver que no nos ponga aquí problemas. 1, 2, 3, 4, 5, pongámoslas aquí. Vamos a correr las reglas y nos dice, bueno, ahí hay problemas de diseño, entonces miren que hay que respetar unas distancias mínimas. Todo eso lo estableció los fabricantes, por ejemplo TSCM, con las reglas de diseño de 0.12 micrómetros. Obviamente entre más pequeño es el transistor, más reglas de diseño aparecen, entonces eso garantiza pues que las corrientes sean adecuadas, que no hayan efectos de corrientes parásitas, capacitancias parásitas. Entonces vamos a solucionar esto. Bueno, entonces como este fue un tamaño muy pequeño, ya les voy a decir cuál es el criterio. Entonces voy a desaparecer este y el criterio es el siguiente. Entonces voy a ubicar esto aquí de tal manera que pueda contar en diagonal 6 lambdas. Entonces aquí sería de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6 desde este punto y 6 desde este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces vamos a correr las reglas y ahí ya tenemos que no tenemos ningún error. Entonces vamos muy bien y ahora sí vamos a ver el corte. Entonces miremos el corte y allí está muy bien. Ya tenemos el P+, que es el canal sobre un sustrato que es tipo N y lo demás está sobre este sustrato. Entonces si lo vemos también aquí en el modelo tridimensional lo vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer la simulación. Entonces la simulación vamos a hacer exactamente lo mismo y que vamos a comprobar. Vamos a comprobar de que es muy bueno conduciendo unos, pero es muy malo conduciendo ceros, porque tenemos un transistor PMOS. Entonces vamos a agregar aquí las señales. Entonces en drain, voltaje de drain, vamos a agregar aquí P sub D, que va a ser nuestro voltaje de drain, va a tener unos niveles entre 0 y 1,2 voltios. Y vamos a agregar aquí el voltaje de gate, que también va a tener esos voltajes entre 0 y 1,2 voltios. Vamos a nombrarlo aquí B sub G y vamos a monitorear aquí cómo es la salida. Vamos a ponerle aquí Q, que es la salida que vamos a monitorear, y vamos a correr la simulación. Bueno, entonces aquí hay algo muy importante, me olvidé. Entonces cancelo simulación, y es que aquí recuerden que en el transistor tipo P el sustrato tiene que ir conectado a más B. Listo, lo he puesto acá, lo que habíamos visto ahorita en la otra presentación hace unos minutos, que para poder aquí que esta compuerta se cierre con 0, tenemos que generar aquí un campo eléctrico hacia arriba. Por lo tanto este sustrato
no está conectado a tierra como en el caso del NMOS, sino que está conectado a B sub D. Entonces vamos a conectar este sustrato a B sub D. Entonces aquí vamos a poner el punto B sub D, es este, B sub D supply, y vamos a conectarlo aquí, BDD. Entonces de esa manera el sustrato va a ir conectado a B sub D. Ahora sí vamos a simular y vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que el transistor PMOS se cierre con ceros y se abra con unos. Vamos a ver los ceros, que es lo que más nos interesa. Para el caso en donde entra un 0 y entra un 1. Con el 1 tiene que ir muy bien, pero con el 0 vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a verlo aquí. Entonces aquí lo tenemos. 0, aquí está el voltaje de gate 0. Entra un 1 y sale un 1 perfecto. Entra uno con 2 voltios, sale uno con 2 voltios. Pero el problema es cuando el voltaje de gate es 0, o sea, cierra, pero entra 0 voltios. No sale un 0 perfecto, sino un 0 pobre. O sea que este tiene que ser de la altura, según esto, de 0 más BT. Nuestro BT vale 0.4. Entonces aquí esta altura tiene que ser de 0.4 voltios. Ahí está. Y este es el 0 pobre. Entonces ahí lo hemos comprobado. ¿Qué pasa entonces cuando B sub G vale 1? Alta impedancia. Listo. Esto significa alta impedancia, entonces el circuito está abierto. Entonces ese es un voltaje de alta impedancia. Se cierra, recuerden que el transistor tipo PMOS, cuando está en 1 se abre. Entonces aquí eso significa abierto, alta impedancia. Y cuando está en 0, pues hay dos casos. Uno es que sea 0, es un mal conductor de ceros. Ahí está, 0.4 voltios, un mal conductor de ceros. Y el otro es cuando el voltaje de entrada es 1, entonces en este caso sería 1,2 voltios, entonces sale 1,2 voltios. Entonces es muy bueno conduciendo los unos, pero no tan bueno conduciendo los ceros. Entonces eso es lo que verificamos aquí en la presentación. Listo, entonces es bueno conduciendo unos, pero pobre conduciendo ceros, lo opuesto del otro, que es bueno conduciendo ceros y muy pobre conduciendo unos. Entonces eso es lo que ya hemos verificado aquí. Muy bien, entonces esta es la parte en donde ya hemos diseñado un transistor NMOS y PMOS utilizando MicroWin. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a borrar todo esto, selecciono y borro todo. Vamos a hacer un diseño CMOS. Un diseño CMOS es que vamos a combinar en el mismo sustrato, vamos a combinar tanto transistores NMOS como transistores PMOS. Y el ejercicio más simple de diseño es con esta compuerta, que es la compuerta inversora. Entonces vamos a ver cómo lo diseñamos. Miren este símbolo, cuando tiene aquí este circulito, significa que es la compuerta PMOS. Entonces la compuerta PMOS, ¿qué característica tiene? Ya la vimos acá. Es muy bueno conduciendo los unos. Entonces por lo tanto aquí lo conectamos a BDD para que conduzca muy bien los unos. Y aquí está la compuerta que no tiene esta señal, que es la compuerta NMOS. Entonces siempre en CMOS vamos a tener dos redes. Una red arriba que va a ir conectada a B sub D, que es la que se va a encargar de poner los unos, que es la red PMOS. Entonces aquí va a tener la red PMOS, que es muy buena conduciendo unos. Y vamos a tener abajo una red, lo llamo red porque pues más adelante vamos a tener ahí más transistores. Por ejemplo acá esta es la red PMOS, la red NMOS. Entonces lo llamo red porque entonces aquí vamos a tener uno o más transistores tipo NMOS. Entonces por eso es MOS complementario, porque siempre vamos a tener una combinación de transistores tipo P arriba y transistores tipo N abajo. El PMOS se va a encargar de poner el B sub D, muy bien los unos, y el NMOS de poner muy bien la tierra o los ceros. Y esta es la entrada, que es la activación pues de la compuerta. Vamos a diseñar este circuito. El primer paso es que tenemos que ubicar en la parte de arriba el transistor o los transistores tipo PMOS y en la parte de abajo los transistores NMOS. Entonces el transistor PMOS lo vamos a crear acá arriba y vamos a tener en cuenta que vamos a cumplir los criterios de diseño, o sea los tamaños. Entonces vamos a tener aquí mínimo 4 lambda. ¿Cuál es el largo? Bueno, yo aplico un criterio que dependiendo del número de transistores, en este caso un transistor sería 8 por el número de transistores más 4. Entonces en este caso sería un transistor por 8, 8 más 4, 12. Entonces aquí lo ubico, sería de 12 por 4. Lo pongo acá. Listo, ya lo tenemos ahí, de 12 por 4. En la parte de abajo vamos a poner la difusión tipo N porque vamos a fabricar el transistor NMOS. ¿Y a qué separación lo tenemos que poner acá? Mínimo lo tenemos que poner a una separación de 12 para que no hayan problemas de diseño. Entonces vamos a medir aquí.
Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que mínimo aquí. Ahí tenemos los 12. Listo, 10, 11, 12. O sea que aquí ya podemos poner la difusión. Listo, entonces ese sería el tamaño mínimo. Bueno, no juguemos con los mínimos, démosle un margen adicional, pongamos la 13 lambda. Y también, entonces va a ser de 4 por 12. Entonces, ¿qué significa? 4 siempre va a ser el W del transistor. ¿Y por qué 12? Bueno, a la larga la longitud del transistor sigue siendo 2 lambda, porque es el tamaño del polisilicon, pero estos espacios se los estamos dando a los conectores que vamos a poner acá. Entonces en la parte de arriba, que es la parte del transistor PMOS, vamos a poner este contacto. Es un contacto metálico que nos va a unir directamente con la parte de la difusión tipo P. O sea, es como generar aquí metal y hacer un contacto. Pero entonces eso ya lo hace directamente esta utilidad, nos conecta las tres cosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner aquí metal y va a hacer un contacto entre el metal e internamente la difusión. Entonces, si lo vemos acá, eso de alguna forma se refiere a los contactos metálicos que tenemos. Entonces tenemos aquí contactos metálicos. Entonces sobre esto, ahí no se ve, pero ahí hay un contacto metálico. Y ese contacto metálico pues tiene que tener una unión. Entonces ahí viene el metal y el contacto metálico, que es lo que vamos a poner acá. Entonces en la parte P, que es la parte de arriba, vamos a poner los contactos P. Y en la parte inferior, que es la N, vamos a poner los contactos N. Listo. Tenemos aquí el espacio perfecto para el polisilicon. Vamos entonces a ponerlo aquí centrado. Listo. Bueno, aquí cometí un error. No es el polisilicon, sino polisilicon 2, sino el polisilicon. Entonces vamos a agregarlo aquí nuevamente. Y ya lo tenemos ahí, con una longitud mínima, que es de 2 lambda, que es 0.12 micrómetros. Ahí está, de 2 por 30. Muy bien, vamos a correr reglas de diseño, está todo muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces tenemos que identificar lo siguiente: cuál es el drain y source de cada transistor. Entonces tenemos aquí el drain de este transistor, va a ser este terminal. Entonces arriba tenemos el transistor PMOS. Entonces vamos a conectarlo a drain. Entonces aquí lo conectamos a B sub D. Ya lo conectamos. El otro extremo tenemos que unirlo con un metal al drain del próximo transistor. O sea que este va unido con este mediante metal. Vamos a unirlo. Vamos a correr reglas. Todo muy bien. Ahí se están manteniendo las márgenes que debe tener el circuito. Y esta terminal de acá, que es drain del transistor NMOS, ya quedó conectada con source del transistor PMOS. Ahí hicimos esta conexión. Y el otro extremo tiene que ir conectado a tierra. O sea que este, que es el otro extremo, lo vamos a conectar a tierra. Aquí ya lo conectamos a tierra. Muy bien. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta definir en el transistor PMOS el pozo N, que es el sustrato. Entonces vamos a definirlo. Entonces el criterio son 6 en diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá 6 también en diagonal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ese sustrato, recuerden que tenemos que conectarlo a B sub D. Entonces vamos a conectarlo a B sub D. Y vamos a ver reglas de diseño. Muy bien, tenemos problemas de diseño. Ahora la entrada, que es A, que es la compuerta, que va a ir conectada tanto a la compuerta del transistor PMOS como a la compuerta del NMOS, lo vamos a nombrar A. Y la salida, que es el metal que utilizamos para conectar estos dos, lo vamos a nombrar Y. Entonces aquí vamos a tener la entrada, va a ser variable, va a ir cambiando entre 1 con 2 y 0, pues para que emule los unos y ceros, va a ser A. Y la salida, que vamos a vigilar, entonces aquí el nodo visible
va a ser aquí en el metal Q, y es el metal justo que interconecta la salida de este con la entrada del otro transistor. Entonces está aquí el drain de este transistor con el el source de este transistor tipo PMOS con el drain del transistor NMOS, y esta es la salida. Entonces vamos a ver la simulación. Entonces ya tenemos todo, vamos a ver la simulación. Entonces miren, ahí lo tenemos. Si la entrada A es 0, la salida es 1,2. Si la entrada es 1,2, entonces la salida es 0, y ahí nos está funcionando perfectamente el inversor. Entonces ya tenemos un diseño CMOS, y recuerden que arriba entonces sería el transistor o los transistores tipo PMOS, y abajo el transistor o los transistores tipo NMOS con las interconexiones. Entonces esta es una forma muy sencilla de, con el polisilicio, de unir los dos transistores, y con metal de hacer ya las interconexiones. Entonces ahí ya tenemos validado este primer transistor. Bueno, aquí desde el punto de vista de funcionamiento que tenemos, entonces tenemos un inversor. Entonces, ¿qué sabemos? Que el PMOS se encarga de poner los unos, y que el PMOS se cierra con 0, mientras que el NMOS se cierra con 1. Entonces aquí, ¿qué pasaría si tenemos un 0? 0 cierra este y me abre este, entonces pone un 1, y aquí un 1, que es un voltaje, me abre este, pero me cierra este, entonces pone un 0. Entonces funcionan pues de forma excluyente. Cuando esta red se cierra, esta red se abre, y lo opuesto. Entonces aquí tenemos el inversor. Muy bien, vamos a diseñar una compuerta NAND. ¿Qué quiere decir? Que las funciones inversas, en este caso pues que es y, que es igual a A por B negado, la podemos implementar de forma directa en el diseño CMOS. ¿Y qué significa? Que la función que vamos a implementar, que es y igual a A por B negado, es la función que implementamos en la red NMOS. Y la regla para diseñar es muy sencilla. Simplemente, si tenemos productos, son conexiones en serie. Si tenemos sumas, son conexiones en paralelo. Entonces la función directa que vamos a implementar es la de la compuerta NAND. Pero para esto vamos a hacer aquí una breve explicación. Algunas de las observaciones que vamos a tener en cuenta en el diseño CMOS son las siguientes. La primera es que podemos implementar funciones directas. Eso quiere decir, por ejemplo, que en el caso de la compuerta NAND, que tenemos la siguiente ecuación, desde el punto de vista de la álgebra booleana la representamos en este caso como y igual a A por B negado. Esta es una función inversa, porque está toda la función negada. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta función es la que vamos a implementar siempre en la red NMOS. ¿Y cómo lo vamos a implementar? Entonces siempre que tengamos productos, significa conexiones en serie, y cuando tengamos suma, o sea, me refiero a producto como AND y suma como OR, lógica, entonces tenemos aquí conexiones en paralelo. Entonces en este caso en particular tenemos A y B. Significa que, recuerden, esto siempre va en la red NMOS, y lo complementario para la red PMOS. Recuerden que hay un teorema que se llama la ley de De Morgan, y según ese teorema esto lo podemos expresar como A negado más B negado, y esta es la función que vamos a implementar en la red de arriba. Miren que cada una de las entradas están negadas, así como tenemos acá cada una de las entradas, pues con este símbolo significa que se activan con ceros. Entonces vamos a diseñarlo. En este caso es una compuerta NAND. Entonces esta función, como está inversa, la implementamos directamente en la red de abajo, la red NMOS. Entonces lo diseñamos abajo. A y B se ponen en serie porque hay una función AND, es un producto, y productos son conexiones en serie. Esta red NMOS se encarga de poner los ceros, la tierra, y ya viene la red PMOS. Entonces lo voy a pintar de color rojo, y es completamente complementario, o sea que si abajo estaba en serie, arriba queda sumando.
y se encarga de poner los unos. Entonces este es el mismo A y este es el mismo B. Aquí está la interconexión y aquí tenemos la salida, que en este caso sería Y. Entonces miremos cómo funciona. Entonces para eso miremos la tabla de verdad. 0, 0. Entonces aquí tenemos 0, 0 y aquí tenemos 0 y 0. ¿Quiénes se cierran con ceros? Entonces con ceros se nos cierran las compuertas PMOS y con unos se nos cierran las NMOS. Entonces en este caso estas dos se abren, entonces esto se podría ver que estos dos circuitos están abiertos y estos dos se cierran. Entonces se podría ver que aquí VDD se cerró por acá y se cerró por acá. ¿Qué salida tenemos en Y? Pues entonces por aquí está circulando, por aquí está circulando y en Y vamos a tener un 1. Entonces aquí validado. ¿Qué pasaría con 0, 1 por ejemplo? Vamos a mirar. Entonces significa que aquí tenemos en A 0 y en B tenemos un 1. Entonces vamos a mirar qué pasa con el circuito. Desde el punto de vista de NMOS se cierra con 1, o sea que este se cerró. Pero este está abierto, entonces aquí queda un circuito abierto. Acá se cerró con 0 este, o sea que este de la izquierda, el de la A se cierra, pero este queda abierto. Pero entonces finalmente como están en paralelo, por aquí va a circular B sub D, y B sub D es 1. Entonces ahí está 1. El otro es lo opuesto, cierra este, abre este, cierra este y abre este, pero entonces se va a dar el mismo caso de que como estos están en serie, entonces no va a estar en contacto con tierra, pero acá va a estar en contacto con uno mediante el otro. Entonces este también lo podemos validar. Aquí es donde ya viene el caso interesante, cuando ambos valen 1. Entonces ahí viene el caso interesante. Entonces aquí este vale 1, este vale 1. Y este vale 1. Entonces con 1 sabemos que cierran los dos NMOS. Aquí queda circuito cerrado y conectado a tierra, y esta es Y. O sea que Y vale igual a GND, o sea tierra. Mientras que estos dos de arriba con 1 se abren. Entonces aquí está BD, pero no hay posibilidad de corto, porque estos dos transistores están completamente abiertos y aquí validamos este funcionamiento. Muy bien. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, con el transistor, con la compuerta NOR. Entonces con la compuerta NOR tenemos la siguiente función: Y es igual a A más B y toda la función está negada. ¿Qué significa? Que entonces esta función, cuando toda está negada, es la función que vamos a implementar abajo en la red de NMOS. Sumas, ¿qué significa? Paralelo. Entonces aquí vamos a implementarlo. En paralelo conectado a tierra. Esta es la red NMOS. Y arriba tenemos una red complementaria. Si estas dos están en paralelo, A y B, arriba quedan en serie. Si aplicamos la ley de De Morgan o el teorema, eso sería A negado por B negado. Y esto es lo que implementamos en la red PMOS. Nos quedaría una serie de entradas negadas. Aquí estaría A, B, y aquí estaría B de D. Y esta sería la salida Y. Entonces en funcionamiento, ¿cuál garantiza el 1? Cuando ambos valen 0. Vamos a mirar. Entonces aquí, vamos a suponer aquí 0, 0, 0 y 0. Listo, entonces cuando ambas valen 0, vamos a ver qué sucede. Estas dos están abiertas, entonces aquí quedan los dos abiertos. Y estas dos se cierran, entonces aquí estas dos se cierran porque la red PMOS se cierra con 0, queda cerrado, cerrado. Y aquí la salida sería B de D.
Listo, entonces estos dos se cierran, este se cierra y estos dos se abren. ¿Qué pasaría con 0, 1, 1, 0? Bueno, pues como estos acá están en serie, no hay ninguna posibilidad de que llegue BDD. Como esos están en paralelos, si se cierra uno de los dos, pues sale 0. Y si se cierran los dos, pues acá, entonces acá se van los dos ceros y estos dos quedan abiertos, porque estos se abren con ceros y aquí quedarían abiertos porque serían 1, 1. Entonces ahí validamos todos los estados de la compuerta NOR. ¿Listo? Entonces, conclusión, las funciones inversas las podemos implementar directamente en la red de abajo. ¿Y qué pasaría si tenemos una función AND, por ejemplo? Entonces, si tenemos una AND, que es de la siguiente manera, ¿cómo la implementamos en CMOS? Entonces, esta es una función directa. Entonces, en este caso, la función directa, pues hacemos una y sub 2, que sería la función inversa, y nuestra función y sería y sub 2 negado. Listo, que sería una doble negación de esto. Entonces, ¿qué haríamos? Esta es la que ya conocemos, que la compuerta NAND, o sea que esta es la función A por B negado. ¿Y este qué es? Este es un inversor. Entonces, este, ¿qué es lo que hace? Toma esta salida y la niega, porque esta es la función de un inversor. Entonces, aquí quedaría A por B negado, negado, entonces finalmente aquí quedaría A por B. Entonces, las funciones inversas requieren dos transistores adicionales para el último inversor. Lo mismo sucedería aquí con la compuerta OR. Es una función directa. Esta de aquí sería A más B. Entonces tenemos aquí A más B negado. Aquí está la función del inversor, que haría A más B, lo niega. Entonces, por lo tanto, está doblemente negado, que quedaría A más B. Listo, entonces, como conclusiones, tendríamos lo siguiente. Entonces, primero, funciones negadas se implementan directamente. Como lo vemos con la NAND y la NOR. Mientras que funciones directas se implementan más un inversor adicional. A la salida. Listo. Y tercero, que siempre vamos a tener una red. Vamos a tener entonces aquí una red de transistores PMOS que se encarga de conectar BDD. Vamos a tener aquí una red de transistores NMOS que se encargan de conectar tierra. Y vamos a tener pues aquí unas entradas que son estas mismas entradas. Entonces, estas son las entradas. Y aquí vamos a tener una salida, pues que esto es una función de las entradas. Entonces, por ejemplo, si estas son las entradas ABC, esta sería una función de ABC. Listo. Y si lo implementamos de forma directa, pues sería la función negada. Cuarta conclusión, que si tenemos conexiones de multiplicación, entonces se implementan en serie. Entonces, en este caso, en la red NMOS quedaría en serie A, B y C, mientras que si tenemos sumas, entonces se implementan en paralelo. Listo. Entonces, multiplicación es serie y sumas paralelo. Vamos a diseñar la compuerta NAND en MicroWin. En la parte superior vamos a tener los transistores PMOS, en la parte inferior los transistores NMOS y entonces vamos a diseñarlos. Entonces aquí la parte de la difusión PMOS vamos a tener siempre los criterios en cuenta, un W de 4 y qué largo. Entonces para eso yo tengo una fórmula que sería de 8 por el número de transistores más 4. Tenemos dos transistores en la parte PMOS y dos transistores en la parte NMOS.
Entonces 8 por 2, 16, más 4, 20. Entonces sería de 20 la longitud, de 20 por 4. Entonces aquí lo seleccionamos, nos vamos fijando abajo que diga 20 por 4. Entonces aquí lo tenemos, 20 por 4. Muy bien. La distancia aquí, vamos a ponerle una distancia de unos 13 lambda. Entonces vamos a medir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a ver un poquito más lejos. Aquí, 14. Y a esta distancia de unos 14 lambda vamos a ubicar las otras. Listo, podemos darle un poquito más de espacio para que no tengamos problema. Entonces voy a ubicarlo aquí un poquito más abajo. Y va a tener exactamente la misma longitud. Va a ser de 20 por 4, pero entonces aquí ya elegimos la difusión N+. Muy bien, vamos a elegir entonces aquí en la parte de arriba, vamos a tener los transistores, vamos a tener los contactos. Entonces en la parte de arriba tenemos los contactos de P, aquí hay un contacto, vamos a tener aquí otro contacto P+, vamos a dejar aquí el espacio para el poli, aquí sigue el otro P+, y aquí está el otro transistor. Ahora para la parte de N, vamos a tener aquí el contacto de N, aquí otro contacto de N con el poli, con la N de difusión, y aquí el otro contacto. Muy bien, vamos a conectar con polisilicon. Tenemos aquí una conexión y vamos a conectar aquí con polisilicon. Entonces tenemos aquí otra conexión. Muy bien, entonces aquí tenemos ya nuestros transistores. Voy a quitar aquí esta regla. Tenemos aquí la parte PMOS, aquí tenemos la parte NMOS, aquí tenemos drain source, este mismo es drain source de este. Entonces de alguna forma pues esta conexión pues está en serie, pero pues obviamente con contactos los podemos modificar, ya sea la conexión serie o paralelo. Muy bien, vamos a ver qué es lo que queremos realizar. Vamos a hacer una compuerta NAND. Entonces para la compuerta NAND, ¿qué necesitamos? Necesitamos conectar dos extremos a BDD. Entonces vamos a conectar este y este extremo a BDD, y el otro extremo, que es este, pues va a ser el intermedio, va a ser este, que va a tener la conexión intermedia. Entonces vamos a hacer estas dos conexiones. Vamos a conectar este terminal y este terminal a BDD. Entonces vamos a hacer aquí las conexiones. Entonces con metal vamos a unir. Entonces tenemos aquí metal, aquí vamos a tener metal, y vamos a interconectar. Listo, vamos a ver reglas de diseño. No tenemos problemas. Vamos a correr, listo, no hay problemas de diseño. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Ya, volvemos a correr reglas de diseño. Y muy bien, ya tenemos esa interconexión. Entonces recordemos, esta interconexión que acabamos de realizar es esta interconexión que va a unir estos dos extremos a BDD, y de hecho de una vez conectémoslo a BDD. Listo, entonces aquí ya tenemos estos dos extremos a BDD. El otro punto, este está conectado con este, entonces aquí va a ser este mismo punto que tienen en común, va a ser esa conexión, y ese punto va a estar en este conectado en serie con este. Entonces aquí este punto va a estar en serie con el otro. Entonces vamos a mirar, aquí este punto va a ir acá, esos dos ya están en serie, este viene acá y este viene acá, entonces vamos a interconectarlos. Entonces aquí interconectemos este, aquí vamos a interconectar este, y vamos a ampliar un poco para hacer esta interconexión aquí. Listo, vamos a ver reglas de diseño, no hay errores, muy bien. Entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos. Entonces ya tenemos este punto o esta conexión, entonces es esta que viene aquí, está conectada aquí con este extremo del transistor, el otro extremo del transistor es este, el extremo de este transistor es este mismo, ahí automáticamente quedan en serie,
y el otro extremo final del transistor DB, que es este, está acá. Entonces aquí vamos a tener el polisilicón para A, este es A, este es B, esta es la compuerta para estos dos, y esta es la compuerta también para A y para B. Entonces vamos de una vez a nombrarlos. Entonces vamos a tener aquí las señales de entrada. Entonces pongámosle este A. Vamos a tener aquí una señal de entrada variable. Vamos a bautizarla B. La salida va a ser esta interconexión que me permitió conectar este con estos. Entonces va a estar aquí. Esta va a ser la salida visible Q. Listo. Perdón, Y mayúscula. Muy bien. Y este último extremo de este transistor pues va a ir conectado a tierra. Entonces aquí lo vamos a conectar este transistor a tierra. Entonces ya queda ahí conectado. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta, vamos a ponerle aquí una visión completa, nos hace falta conectar todos estos transistores PMOS, ponerles un sustrato que sería el sustrato tipo N. Entonces nos hace falta agregar el sustrato tipo N. Vamos a ponerlo aquí a 6 en diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 respecto a la difusión N, y aquí a 6 en diagonal también respecto a la difusión N. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no nos olvidemos de correr las reglas de diseño. ¿Listo? Entonces corremos reglas de diseño, dice que no hay errores de diseño. Felicitaciones. Y bien, entonces aquí tenemos nuestro diseño y ahora vamos a simularlo. Entonces, ¿qué comportamiento esperamos? Esperamos el comportamiento de que cuando ambas sean 1, la salida sea 0, y de lo contrario sea 1. Entonces vamos a ver qué sucede cuando A y B son 1. A por B, negado. 1 por 1, 1, negado 0. Entonces vamos a ver el comportamiento acá. Entonces vamos a correr la simulación. Nos hace falta aquí realizar una conexión, y es conectar el sustrato N A más B. Aquí ya lo conectamos. Entonces vamos a correr la simulación. Entonces tenemos aquí en esta simulación, bueno, no hay como suficiente línea de tiempo. Vamos a ver si podemos cambiar aquí un poquito, ponerla un poco más rápida, y ese también ponerlo un poco más rápida. Para que podamos ver los cambios. En la línea del tiempo, o tratar de aquí ampliarlo la escala del tiempo. Entonces estamos aquí mirando la escala del tiempo y vamos a mirar el comportamiento. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que cuando ambas sean 0, entonces en este caso la salida sea 1. De lo contrario, la salida va a ser 0. Entonces vamos a mirar la tabla de verdad. Tenemos A y B. Vamos a ver aquí este con la tabla de verdad. Entonces, miremos la tabla de verdad. Si ambas son 0, la salida es 1. Y si ambas son 1, la salida es 0. En cualquiera de los otros casos, la salida va a ser 1. Entonces miremos en qué caso la salida es 1. Entonces tenemos la salida 1 con 1, 0. Estamos esperando un 1, ¿sí? Entonces aquí está 1, 0, la salida es 1. 0, 1, la salida es 1. Vamos a mirar. 0, 1, la salida es 1, ¿sí? 0, 0, la salida es 1. Y la única manera en que la salida sea 0 es cuando ambas entradas sean 1, 1. Muy bien, vamos a diseñar ahora en CMOS esta compuerta NOR. Entonces vamos a pasar aquí el programa de MicroWin y voy a reutilizar algunas cosas que ya teníamos del diseño anterior, que fue la compuerta NAND. Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo como partimos en el diseño anterior, solamente que vamos a cambiar la forma de las conexiones. Entonces vamos a mirar qué tenemos aquí. Entonces comencemos con la red superior, la red PMOS. Entonces la parte PMOS está en serie,
aquí implícitamente ya están en serie, lo podemos comprobar mirando esta sección transversal. Entonces aquí este material, que es la difusión P, pues es una difusión que está compartida entre los dos extremos, tanto para un transistor como para el otro. Entonces ahí podemos ver muy bien esa difusión. Entonces vamos a hacer las interconexiones de acuerdo a cómo está en el diagrama. Entonces tenemos aquí del lado de A, BDB. Entonces conectemos aquí del lado de A, conectemos BDB. Vamos a conectar aquí de este lado BDB. Este extremo pues va en serie con este. Aquí está el serie implícito que les comentaba. Y este pues va a ir en una conexión ya con el paralelo de estos dos transistores de acá, de la red NMOS. Entonces vamos a conectar esos dos transistores en paralelo. Vamos a utilizar en ese caso, vamos a utilizar metal para esa conexión. Entonces utilicemos aquí metal y hagamos esa interconexión. Vamos a hacerla por aquí hacia abajo. Vamos a verificar reglas de diseño, no hay errores, significa que todas las márgenes y espacios están bien, no hay ningún problema. Muy bien, entonces aquí estos ya quedaron en paralelo. Bueno, esta parte aquí me queda un poco más ancha. Voy a fijarlo en otro tamaño. Listo, ahí ya queda muy bien. Vamos a ver aquí reglas de diseño. Muy bien, no hay errores. Perfecto. Ahora sí, estos dos puntos serían estos dos extremos que tenemos acá. Entonces serían esos dos extremos. Muy bien, y estos dos extremos están conectados a tierra. Entonces vamos a conectarlos aquí a tierra. Listo. Y ese punto intermedio va conectado con este transistor de acá. Entonces vamos a hacer esa conexión con metal. Vamos a verificar reglas. No hay problemas de diseño. Muy bien, vamos aquí a redimensionar este. Listo, verifiquemos. Muy bien, no hay errores de diseño. Y ya estamos listos para simular. Entonces nuevamente la salida está en la interconexión entre este y este, que sería aquí este punto del metal, y esa sería la salida Y. Vamos a revisar. Listo, ahí está la salida Y. Vamos a ver una vista total. Muy bien, ahí está el sustrato conectado a BDD. Y bueno, ya vamos a revisar mediante la simulación. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que solamente sea 1 cuando ambos son 0, de lo contrario es 0. Vamos a mirar la simulación. Entonces aquí es 1, entonces vamos a comparar aquí 1 cuando ambos son ceros, 0 y 0, 1, 1 y 0, 0, 0, 1, la salida vale 0, aquí está, 0, 1 la salida de 0, 1, 0, la salida de 0 y 1, 1, aquí lo tenemos, la salida de 0. El único caso en donde la salida es 1 es cuando ambos son 0, que es aquí 0 y 0, y aquí que es 0 y 0 y pues se repite periódicamente. Muy bien, entonces con eso ya hemos verificado tanto el comportamiento de la compuerta NAND como el comportamiento de la compuerta NOR. Este es un ejercicio práctico de implementación CMOS. En este caso vamos a hacer un circuito que va a activar una alarma en el caso que la temperatura que se registra en este sensor sea inferior a 5 grados. Vamos a tratar de entender ese número 5, cómo lo podemos codificar. Ese número 5 lo estamos expresando en decimal
y en binario lo podríamos codificar como 1, 0, 1, por lo que solamente necesitamos 3 bits para poderlo codificar. Entonces, yendo con lo mínimo necesario, vamos a requerir un conversor análogo digital de 3 bits y el circuito CMOS va a ser entonces un circuito 100% digital con esta entrada de 3 bits A2, A1, A0 y una salida que vamos a llamar Q. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad, vamos a simplificar y vamos a encontrar la función booleana que representa este circuito. Es un ejercicio CMOS práctico y la idea es que lo implementemos en MicroWin. Entonces hagamos el circuito booleano, el circuito funcional. Entonces hagamos primero que todo la tabla de verdad para que organicemos las entradas de 3 bits. Entonces vamos a tener A2, A1, A0, la salida Q. Y como tenemos 3 entradas, entonces son 8 combinaciones, 2 elevado al número de entradas, 2 a la 3, 8. Entonces hagamos aquí la tabla y las combinaciones. Vamos a tener aquí lo que corresponde al número 0, al número 1, al número 2, al número 3, al número 4, al número 5, al número 6 y al número 7. En la salida, entonces, vamos a tener aquí en decimal la correspondencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la salida, entonces sabemos que la alarma se activa siempre y cuando el valor de la entrada sea menor a 5. Entonces eso corresponde a 0, 1, 2, 3 y 4. Para 5 vale 0 porque es un igual, para 6 y 7 es mayor. Entonces esta sería la salida. Vamos a simplificarlo, vamos a hacer aquí una tabla, para simplificar una tabla de Carnot. Muy bien, entonces sacamos nuestra tabla. La variable de mayor peso es A2, entonces vamos a tener en las filas A2 negado y A2. Y las de menor peso son A1 y A0, que vamos a tenerlas en la codificación gris A1 y A0. Este es el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a ubicar los valores que hacen verdadera la función para 0, 1, 2, 3 y 4. Para el resto la función se hace 0. Vamos a simplificar, vamos a tomar grupos múltiplos de 2 a la n, o sea, aquí este grupo sería de 4, contiguos y adyacentes, este grupo sería de 2. Y esta sería la función q. Vamos a mirar la función q. Entonces acá tendríamos toda la fila A2, se eliminan todas las variables directas y negadas, entonces aquí simplemente quedaría A2 negado. Más, aquí se eliminaría A2, está la variable directa y negada, y aquí quedaría A1 negado por A0 negado. Entonces ya tenemos ahí la función que vamos a implementar en CMOS. Recordemos que en CMOS podemos implementar de una forma directa funciones que estén inversas, y esta función no está inversa, entonces vamos a invertirla para que la podamos implementar de la forma directa. Entonces voy a negar ambos lados para que no me afecte la ecuación. Voy a negar aquí Q y aquí para que no me afecte la ecuación, de tal manera que podamos tener a Q negado. Entonces vamos a aplicar aquí el teorema de De Morgan. Recuerden que si tenemos x más y negado, esto es igual a x negado por y negado, y si tenemos x por y negado, esto es igual a x negado más y negado. Entonces vamos a apropiarnos de este teorema para poder hacer esta simplificación. Entonces aquí vamos a tener A2 negado negado por A1 negado por A0 negado,
y esto negado. Entonces aquí tendríamos a Q negado, esto sería A2, que multiplica, esta función está negada, entonces aquí nos quedaría A1 negado negado más A0 negado negado. Entonces aquí se convirtió de producto a suma, como lo vemos acá, se convierte de producto a suma, cada uno de los elementos negados, y aquí lo opuesto, tenemos un producto y se convierte a suma de cada uno de esos elementos doblemente negados. Entonces aquí simplemente Q sería A2 negado, que multiplica A2 negado negado, que sería simplemente A2 directo, que multiplica a A1 directo, porque doble negación ya queda directo, más A0. Y esta sería la función que vamos a implementar. Entonces esta sería Q negado, o sea que esta sería la función que vamos a implementar, Q negado. Listo, esta es la función que vamos a implementar. Como toda la función está negada, la podemos implementar directamente en la parte de abajo, que es la zona N. La zona N de CMOS. Bueno, si esto lo vemos como un circuito, pues esto simplemente es con compuertas lógicas. Tenemos A2, A1, A0. Entonces tenemos aquí una OR entre estas dos, haciendo una AND con esta, y esto está negado. Entonces esta es la función que implementamos, y esta misma función la vamos a implementar pero usando transistores. Vamos a utilizar para esto, vamos a hacerlo en MicroWin. Listo, entonces hagamos el bosquejo de cómo sería la función. Entonces vamos a volver a poner aquí la función que vamos a implementar. Entonces sería A2 por A1 más A0. Listo, esta es la función que vamos a implementar, A2 por A1 más A0, y esta es la función negada. Esta es la función que vamos a implementar directamente. Entonces, ¿qué significa? Que esta es la función que vamos a implementar en la red NMOS. Y la función complementaria en la que vamos a implementar arriba, entonces vamos a ver la función complementaria, sería básicamente esta de acá, ya la teníamos, sería A2 negado más A1 por A0 negado. Entonces la complementaria sería A2 negado más A1 negado por A0 negado. Entonces esta es la función que vamos a implementar en la red PMOS. Muy bien, entonces comencemos con la red de abajo, con la red de NMOS. Voy a hacerlo aquí de color azul. Muy bien, entonces vamos a hacer esta función, sería A2, A1 más A0, entonces tenemos aquí un paralelo. Esta es la red NMOS. Tenemos aquí A1, tenemos aquí A0, están en paralelo porque es una suma, y ese paralelo está en serie con A2. Entonces aquí está en serie con A2. Y en la red de arriba, vamos a hacerlo de color rojo, tenemos a A2 que hace un paralelo entre A1 y A0. Entonces A1 y A0 es un producto, están en serie. Entonces aquí vamos a tener, es completamente lo opuesto acá. Acá lo que está en paralelo, aquí pasa a serie. Entonces aquí vamos a tener A1 y A0, van a estar en serie. Y esta serie va a estar sumando, o sea, en paralelo con A2. Todo lo complementario, lo que teníamos aquí. Aquí va a estar A2. Y este es el que se encarga de poner BDD. Entonces aquí tenemos la entrada y aquí finalmente ya tenemos la salida, que sería Q. Esta es la función que estamos implementando. Entonces aquí ya la tenemos, la función implementada. Muy bien, esto es lo que vamos a tratar de hacer usando MicroWin. Bien, entonces ya en la parte de MicroWin, ¿qué vamos a implementar? Vamos a hacer el siguiente circuito. Entonces recuerden poner la difusión P+, entonces vamos a poner aquí arriba la difusión P+. Entonces la difusión P+, normalmente pues tiene un color. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar ese color, es como un verde oscuro. Vamos a ponerlo por aquí.
ahí está. Y esa función, bueno, entonces esta sería una parte que es un verde oscuro, esta es la difusión P+. ¿Cierto? Y en la parte de abajo vamos a tener la difusión N+, que es un verde más vivo. Entonces aquí vamos a tener este verde oscuro. Vamos a subrayarlo. Así. Listo. Y ahora vamos a tener la otra función, que entonces sería un verde más claro. Y esta que tenemos aquí es la difusión N+. Listo, esta es la difusión N+. Muy bien, entonces aquí esta parte creo que queda claro. Voy a ponerlo aquí adentro. Y esta es la difusión P+. Listo. Entonces vamos a establecer aquí las conexiones. Entonces tenemos aquí estas conexiones. Entonces tenemos aquí conexión. Aquí tenemos otro transistor, conexión. Aquí tenemos conexión y aquí tenemos conexión. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3. 3 transistores para representar estos 3 transistores de arriba. Y vamos a tener aquí también conexiones para los 3 transistores de abajo. Entonces aquí una conexión, aquí conexión, conexión y conexión. Listo, eso es un bosquejo rápido de lo que estamos realizando. ¿Qué más tenemos? Vamos a poner el poli. Entonces el polisilicio va a ser aquí una franja que va a estar aquí acá. Aquí va a estar el polisilicio. Tenemos aquí el polisilicio. Y aquí tenemos entonces las 3 gates de los 3 transistores. A1, A0 y A2. Entonces aquí los tenemos. Entonces esto va a ser, estas gates van a ser A1, este va a ser A0 y este va a ser A2. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces primero vamos a conectar A1 en serie con A0. Bueno, aquí ya están implícitamente conectados en serie. Recuerden los ejercicios que hicimos previamente. Aquí hay una conexión implícita entre estos dos transistores, A1 y A0. Esto, recuerden que esta parte superior es la red PMOS y esta parte inferior es la red NMOS. Perfecto. Entonces, volviendo acá en el diseño, A2 está en paralelo con esta serie. Entonces, para tener A2 en paralelo con esta serie, este está en serie con este, pero este está en paralelo con toda esta serie de acá. Entonces, para hacer ese paralelo, vamos a utilizar metal. Entonces, vamos a unir aquí, vamos a reunir estos dos. Esta conexión va a ser con metal. Y esta serie, que es este punto de aquí, este punto intermedio, va a ir conectado con este paralelo. Entonces este punto es este de acá. Entonces aquí está la serie A1, A0, que están en serie. Esta serie está en paralelo con A2, ahí ya tenemos el paralelo. Y vamos a mirar acá, entonces aquí abajo, ¿a quién tenemos? Tenemos pues los mismos transistores. Entonces aquí tenemos A1.
tenemos A1, A0 y A2, y vamos a mirar cómo viene abajo. A1 y A0 están en paralelo, entonces tenemos que conectar estos dos en paralelo. Entonces vamos a conectarlos en paralelo, vamos a unirlos con material conductor. Ahí ya los unimos. Entonces ya quedó A1 y A0 conectado en paralelo. Esa unión que acabamos de hacer es este paralelo de acá, y ese paralelo, ese punto, es este punto que tenemos acá. El punto donde vamos a interconectar es el punto común entre los dos, entonces el punto común entre los dos es este, y vamos a interconectar. Entonces esta parte, esta sería la salida. Entonces aquí es donde vamos a tener a la salida Q. Entonces esta es la salida Q. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos este transistor A2 que está conectado a tierra, entonces ahí nos hace falta hacer una conexión a tierra. Este está conectado aquí a tierra. ¿Qué más nos falta? Estos dos están, este punto que une a A1 y A2 está conectado a B de D, entonces vamos a ver, A1 y A2, este punto está conectado a B de D, o sea que este punto aquí está conectado a B de D, ya lo conectamos, y ya tenemos prácticamente todo. Este punto ya está conectado a tierra, que es A2, que es este transistor de inferior, que está en serie con este paralelo, ya tenemos esta conexión, y lo único que nos hace falta es definir el pozo. Como aquí es la red PMOS, nos hace falta definir el pozo tipo P. Entonces vamos a definirlo. Pongámoslo de color verde, como normalmente se usa en la nomenclatura de microwave. Esta sería entonces una versión de la implementación del circuito detector de temperatura cuando la temperatura es inferior a 5 grados. Este sería el diseño CMOS. Aquí está la parte paso a paso, cómo sería la construcción. Aquí están todas las interconexiones. Y entonces vamos a hacer la simulación. Entonces recuerden nombrar de manera adecuada estos elementos. Este sería A1, A0, A2, y la simulación que les debe dar sería algo muy parecido a esto. Vamos a verificar A0, A1 y A2. Entonces cuando los tres son 0, sería la temperatura 0, se activaría la alarma. Vamos a mirar 000, ahí está, la alarma está prendida. Cuando es 001, entonces vamos a buscar A2 en 0, A1 en 0, entonces aquí sería 001, la temperatura, la alarma sería 1, estaría activada. Cuando es 010 también, o sea sería 2, está activada. Cuando es 011, vamos a buscar 011, sería aquí 3, también está activada. Cuando es 100, que sería 4, también está activada. Pero cuando ya vale 5, que sería 101, entonces aquí vamos a buscar 5. Entonces aquí tenemos 101, que es este, sería 5, estaría desactivada. Para 6, que sería este caso, 110, también estaría desactivada. Y para 7, que sería este caso, 111, también la alarma está desactivada. Entonces ahí hemos verificado el funcionamiento de la alarma, sería activa. Entonces para estos casos donde vale 0, 1, 2, 3, 4, entonces sería para 5 casos incluyendo el 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí está 0, 1, 2, 3, 4, la alarma está prendida. Y para los otros casos donde vale 5, 6 y 7, 5, 6 y 7, la alarma está desactivada. Entonces ahí hemos comprobado el funcionamiento del circuito.